Bueno, muy buenas tardes a todos. Para ir cerrando esta jornada tan interesante de los temas que estuvieron compartiendo los anteriores expositores, agradecerle a Darío y a su equipo la convocatoria para simplemente poder contarles desde la práctica cuáles son las cosas que vemos nosotros desde la experiencia, ¿no? El estudio GGHR está conformado por profesionales abogados y contadores, y hace ya poco más de un año empezamos a tener muchísimas consultas con injerencia en Neuquén, y decidimos directamente abrir una oficina del estudio en Añelo, así que estamos ahí con presencia permanente desde hace ya más de un año, tratando de brindar asesoramiento a las empresas y personas físicas que están ahí. Bueno, más que nada, más allá de todo lo que se dijo, insisto, había algunas cuestiones de contexto que nos parecía importante mencionar. Obviamente todo lo que toca Vaca Muerta está asociado a oportunidades, y muchos de los anteriores expositores lo han dejado bien plasmado. Eso también va asociado a desafíos que están vinculados con coyunturas propias de los lugares en donde realizar las inversiones inmobiliarias o los desarrollos que se quieran implementar, en un contexto también como país y como provincia que también puede llegar a tener algún movimiento, y en donde, desde el punto específicamente legal, tenemos también una coyuntura particular, no solamente por lo que dicen las leyes o los cambios legislativos que va habiendo, sino también, como decía el doctor Liendo en la presentación anterior, cuando hay algún tipo de discusión jurídica, qué es lo que terminan interpretando los tribunales respecto de la aplicación de esa legislación o de los documentos que hayan suscrito las partes. Ahí está, gracias. Entonces, bueno, como decíamos, esto lo puedo sacar. Oportunidades de negocio ya las hemos mencionado. Hay un tema muy particular, y en esto queríamos hacer en el tiempito que teníamos para compartir, bien pragmáticos. Lo mencionó uno de los expositores. Hay un tema en cuanto a los títulos de propiedad en la zona, que es una cuestión a tener muy presente al momento de realizar no solamente una inversión, un desarrollo inmobiliario, sino también un simple contrato de locación para alguien que quiere instalar un negocio, ¿no? O sea, la titularidad dominial a veces puede llegar a estar controvertida, sucesiones, títulos imperfectos, posesiones que no han sido completadas correctamente, para lo cual ahí la labor del estudio de título, la labor registral que pueda llegar a hacer el asesor, en este caso un escribano, es fundamental. Y también esto de alguna manera a veces choca mucho esa, no informalidad, sino imperfección o alguna deficiencia en el título con los requerimientos que plantee un inversor un poco más sofisticado, que obviamente exige determinado nivel de seguridad jurídica, ¿no? Entonces ahí se puede llegar a dar una dicotomía que a veces hay que tener un poquito más de paciencia para poder zanjarla. También hemos visto nosotros desde la práctica en este año que muchas veces los contratos de locación no terminan de dar una respuesta adecuada para lo que es la realidad puntual de la inversión que se quiere realizar o del negocio que se quiere alocar en Añelo. Hay un tema, bueno, de la normativa que incluso hoy por hoy está haciendo, hay un proyecto concreto o varios proyectos concretos para justamente modificar lo que es la normativa del Código Civil y Comercial respecto de los contratos de locación, no solamente en cuanto al plazo, sino también en cuanto a los mecanismos de actualización del precio, a los esquemas de comisiones. Es algo que como desafío creemos muy importante tenerlo presente, porque un cambio en eso puede llegar a significar alguna alteración en la planificación que uno tenía al momento de realizar la inversión. También una realidad de trabajadores e inversores migrantes, quizás sin o que vienen de otras jurisdicciones, sin este conocimiento local en particular. Es algo que ha sido un denominador común en todas las conversaciones de esta jornada, en donde la pata local, el conocimiento claro respecto de qué es lo que sucede en la jurisdicción donde uno quiere asentar la inversión es importantísimo. Y bueno, y el tema del código de edificación, que también requiere alguna actualización y creo que está justamente en vías de revisión, porque claramente en lo que era el ejido urbano y el crecimiento tan grande de la ciudad, eso ha tenido un cambio rotundo. Para
Para, insisto, ser lo más práctico posible, hemos dividido esta breve presentación en dos alternativas de operaciones inmobiliarias. Una, lo que sería la instalación de un negocio puntual, y otro, un desarrollo inmobiliario, sin quizás llegar al nivel de sofisticación que planteaban con el Master Trust los anteriores disertantes, que claramente es el desarrollo quizás más sofisticado, no solamente desde lo jurídico, sino también desde el tamaño y la complejidad propia de la implementación, ¿no? Desde el punto de vista de la instalación de un negocio, de lo que hemos visto nosotros, con distintos niveles y no son simétricas las proporciones, uno lo puede canalizar jurídicamente a través de una locación, a través de una compraventa o alguna figura intermedia como es el alquiler con opción a compra. Cada una quizás tiene alguna particularidad que dejamos planteado como algún interrogante o desafío a tener en cuenta. En el caso de la locación, se da la utilización de modelos que quizás no permiten vincularse con la realidad propia de la inversión. Mucha inversión de pequeña empresa para desarrollar quizás un emprendimiento gastronómico, alquila un local, pero en ese local termina viviendo también el que cocina, y hay una suerte de situaciones encadenadas que por ahí pueden llegar a un riesgo que en un contrato de locación modelo sacado de internet, si por ahí el debido asesoramiento puede llegar a generar algún tipo de riesgo. Lo que decíamos de validar la titularidad dominial del bien, porque como decimos los abogados, el que paga mal paga dos veces, para lo cual si le estoy pagando a alguien que no es quien detenta la titularidad dominial de ese bien, puedo llegar a tener algún reclamo de parte del hermano, la ex mujer o alguien que pueda llegar a acreditar esa situación, para lo cual es muy importante tenerlo bien presente. Y esta problemática de los plazos con quizás alquileres de menor tiempo que hagan las partes en concreto entre sí, pues sabemos que la ley o la normativa, mejor dicho, no la ley, la normativa del Código Civil y Comercial respecto de la locación establece plazos mínimos de contrato con algún tipo de excepciones que tienen que estar reglamentadas correctamente o especificadas concretamente en el contrato para poder de alguna manera figurar como excepción. En el caso de la locación con opción a compra, digamos, lo que es el leasing como modalidad ya establecida dentro del Código Civil y Comercial, quizás con un menor grado de utilización, más que nada, porque hoy por hoy esta figura, que por ahí está pensada más para canalizar a través de una institución financiera, hoy por hoy la escasez de crédito puede llegar a complementarla, para lo cual no vamos a explayarnos mucho más, pero sí que podría llegar a ser una alternativa en algún momento. En el caso de la compraventa, bueno, lo mismo, la revisión legal notarial del título de propiedad. Creemos que mucho más hoy en este contexto asegurar los mecanismos para el correcto pago del precio en la moneda que se acordó, en los plazos que se acordó, por las cantidades que se acordaron, digamos, son situaciones que uno tiene que empezar a analizar muy bien y obviamente la entrega de la posesión. Cuestiones más prácticas y puntuales que tienen que ver con ya el contexto local. Y la importancia de esto son las prefactibilidades de las habilitaciones municipales, digamos, todas esas cuestiones que es muy importante al momento de pensar en la instalación de un emprendimiento de negocio en la zona. Y lo mismo, obviamente, la provisión de los servicios necesarios, muchas de las cuestiones que fueron comentándose a lo largo del día respecto de quizás alguna deficiencia al respecto. Un comentario aparte que también se mencionó a lo largo del día es esta nueva modalidad del coworking, que me parece interesante y alguna experiencia también hemos tenido al respecto, porque hay algunos de las empresas que desarrollan esta modalidad de utilización de un espacio de trabajo o de vivienda, que lo canalizan a través de un contrato de locación, pero también hay algunas otras que lo canalizan directamente como si fuera un servicio, una prestación de un servicio y no tanto el uso de un espacio. Y eso puede permitir algún tipo de flexibilidad adicional de lo que es quizás la rigurosidad que plantea la normativa de la locación de un inmueble, ¿no? Entonces ahí se abre una alternativa, entiendo, bien pensada, y en la medida en que esté adecuadamente descripta en el contrato puede permitir alguna flexibilidad, insisto, mayor. Y un tema muy importante ahí es que está muy presente esto que se mencionó de las reglas de comportamiento o de conducta dentro de los espacios comunes del coworking, y ahí creo que es muy, muy importante tenerlas planteadas con la mayor claridad
posibles, porque creo que ahí se juega un poco el éxito de la utilización de ese tipo de lugares, ¿no? Si no queda muy en claro cómo se debe comportar una persona que está compartiendo el lugar con otros tantos, respecto desde el detalle básico de que uno quizás no puede escuchar música abiertamente, sino que lo tiene que hacer con auricular. Eso tiene que quedar claro, porque si no compromete el uso que pagó otra persona que está sentada al lado, que quiere tener la misma tranquilidad para poder desarrollar su tarea que el otro, ¿no? Analizando la segunda opción de esta breve descripción como un desarrollo inmobiliario, obviamente está la opción de la compraventa con las mismas vicisitudes que planteábamos antes, y también está la del fideicomiso, quizás como algo un poco más desarrollado, el fideicomiso inmobiliario, con un fiduciante que es el aportante del terreno, más alguna inversión, el fiduciario que es quien administra y después los beneficiarios que son los que terminan recibiendo las unidades para o bien obtener su renta o bien directamente quedárselas para el uso en particular. Bueno, acá un tema adicional para agregar respecto a lo que habíamos dicho antes, en el caso de una operación inmobiliaria, un desarrollo inmobiliario, mejor dicho, es definir si el negocio se orientará a comercio, vivienda, industria. Eso obviamente tiene particularidades diferentes y quizás esquemas de prefactibilidad, análisis e incluso rentabilidad diferente, que sería deseable que en la implementación o el análisis jurídico de esa oportunidad de negocio sea también contemplado. Y en el caso del fideicomiso, el fideicomiso jurídicamente es una modalidad prevista también en el Código Civil y Comercial que permite una enorme flexibilidad también, más allá de las reglas, algunas reglas claras que establece, pero es un contrato que permite adecuarlo a las necesidades de inversión y de utilidad que se le quiera dar específicamente con mucha amplitud, para lo cual creemos que es una herramienta más que interesante para poder analizar proyectos de desarrollo inmobiliario. Y obviamente tiene un factor clave en esto, que es la correcta elección del administrador, que es el fiduciario, que es quien va a llevar adelante la administración propia de ese fideicomiso. Así que en líneas generales lo que queríamos contar era desde la experiencia que nosotros habíamos tenido puntualmente en el caso de Anielo, estas cuestiones concretas de bien desarrollo quizás un poquito más ambiciosos o más grandes en términos de inmobiliarios, y también implementación de negocios o empresas que quieran instalarse también en la localidad de Anielo con algunas características respecto de lo que era la parte inmobiliaria. Así que bueno, creo que eso es todo. Cualquier consulta o aclaración estamos desde ya a disposición. Muchas gracias.